¿Cuáles son los momentos en los cuales se debe dar el descubrimiento de elementos materiales probatorios? Entonces ahí venimos a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal. El primer momento en el cual debe haber descubrimiento de elementos materiales probatorios, vamos a hablar del procedimiento penal ordinario, es la audiencia de formulación de acusación. Audiencia de formulación de acusación. En la audiencia de formulación de acusación es donde la Fiscalía y la defensa de víctimas debe hacer el descubrimiento de elementos materiales probatorios. Óigase bien. Fiscalía y representación de víctimas. También en algunas ocasiones, pues no últimamente, pues yo no lo he vuelto a ver, la verdad, pero se ha hecho curso en que la defensa hace el descubrimiento probatorio al momento de la audiencia preparatoria, ¿no? El descubrimiento de los elementos materiales probatorios de las víctimas se da hasta la audiencia de formulación de acusación, por una razón fundamental, y es que tanto Fiscalía y en muchos casos pues las mismas víctimas tienen todo el tiempo para hacer recolección de elementos materiales probatorios, el tiempo que le dé la prescripción del tipo penal, pues iba a decir la caducidad, pero no, la prescripción del tipo penal. En cambio, la defensa, el tiempo que tiene para hacer el descubrimiento de elementos materiales probatorios es a partir de la audiencia de formulación de acusación hasta la audiencia preparatoria, que según el Código Penal debe ser de 15 a 30 días hábiles posteriores. Entonces, miremos, hay el desequilibrio de las partes, y es que la Fiscalía tiene años, 1 o 2 años para recolectar, y la defensa tiene meses o días para recolectar. Y el derecho penal debemos salvaguardar o equiparar a las partes. Y es por ello que a las víctimas también les da ley obligatorio descubrir en la presentación, en la audiencia de formulación de acusación. La Fiscalía, desde la presentación del escrito de acusación, y luego puede adicionar en la audiencia de formulación de acusación. Entonces, miremos lo que dice la sentencia radicado 48.216. Hay muchas más. Ya les voy a leer otras. Dice, momentos. El primer momento de descubrimiento de elementos materiales probatorios coincide con la presentación por el fiscal del escrito de acusación ante el juez de conocimiento, el cual debe contener, entre otras exigencias, el descubrimiento de pruebas, consignado en un anexo. El acusador está en la obligación de entregar copia de dicho escrito al acusado, a su defensor, al Ministerio Público y a las víctimas. Eso dice esa sentencia. El radicado 58.086 dice: el descubrimiento probatorio es una condición necesaria para la admisibilidad de una prueba. La exigencia de que las partes, Fiscalía y Defensa, descubran oportunamente los elementos materiales probatorios y evidencia física evita que sean sorprendidas con solicitudes por fuera de etapas procesales, garantizando así la efectividad, entre otros, de los principios de legalidad, lealtad procesal e igualdad que rigen el proceso penal de tendencia acusatoria. Cuando las partes conocen las pruebas previstas para solicitarlas e incorporarlas en la audiencia pública de juicio oral, pueden plantear adecuadamente sus estrategias en el proceso. Asimismo, con base en esta información, pueden optar por hacer uso de la prueba de refutación y, en general, por adelantar distintas labores de rol que desempeñan en aras de hacer valer determinada teoría del caso. La Corte tiene dicho que el proceso penal colombiano es relativamente flexible en cuanto al descubrimiento probatorio. Ojo. Miren, esta parte es muy importante. La Corte ha dicho
que el descubrimiento probatorio es relativamente flexible. En cuanto al descubrimiento probatorio, pues no existe un único momento para realizarlo, ni existe una sola manera de suministrar a la contraparte las evidencias, elementos y medios probatorios. Esto para ahorita, más adelante en la audiencia preparatoria. Aún así, la norma procesal penal establece un orden metódico y cronológico para llevarlo a cabo, según los roles que las partes cumplen en el proceso. Y es el siguiente. Primer momento, en el escrito de acusación, que presenta la Fiscalía ante el juez de conocimiento, el cual debe contener el descubrimiento de pruebas en descubrimiento anexo, que es lo que yo acá estoy señalando en las diapositivas. El segundo, en el curso de la audiencia de formulación de acusación, en cuyo desarrollo las partes pueden solicitar al juez la que ordene la entrega de determinado elemento de prueba que pretende deducirse en el juicio oral. Tercero, la audiencia preparatoria, a quien le corresponde descubrir allí es a la defensa. Y cuarto, excepcionalmente durante la audiencia de juicio oral, si alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio de evidencia física muy significativo, debe descubrirlo y el juez decidirá si lo decreta o no como prueba sobreviniente. ¿Qué sucede cuando las partes incumplen con el deber de descubrimiento? El consecuente rechazo de la prueba, que es un tema que ya vamos a abordar. Entonces, ¿cuál es la finalidad del descubrimiento probatorio? La finalidad del descubrimiento probatorio es que se haga un efectivo derecho de contradicción por las partes. Lo ha dicho también sentencia radicada 50.540 del año 2020. Dice, abro paréntesis, el adecuado descubrimiento probatorio y la solución de los conflictos que se presentan al respecto son pasos indispensables para la anunciación, solicitud y decreto de pruebas. Lo anterior es así, entre otras, por las siguientes razones. Esa información le permite a la defensa definir su estrategia, lo que incluye la selección de las pruebas que considere útiles para rebatir la hipótesis factual de la Fiscalía o para sustentar la suya. Y es por ello también que la Defensoría de Víctimas debe descubrir en la audiencia de acusación, porque es que se le debe garantizar el derecho de contradicción a la defensa, que solo tiene hasta la audiencia preparatoria para hacer recolección y descubrimiento de elementos materiales probatorios. Además de conocer las pruebas que sirven de soporte a la teoría del caso del ente acusador, la defensa puede servirse de esa información para los fines inherentes a su función. El conocimiento suficiente que debe lograrse a través del descubrimiento probatorio es presupuesto para analizar y, de ser el caso, rebatir los argumentos de la Fiscalía sobre la pertinencia de las pruebas y presentar los alegatos que eventualmente sean procedentes en torno a la conducencia y utilidad de las mismas. De esta manera, el juez puede contar con suficientes elementos de juicio para decidir sobre la admisibilidad de los medios de conocimiento, etc. Entonces, por ello, vuelve y repite los elementos donde debe hacerse el descubrimiento de elementos materiales probatorios. Eso es pacífico, no hay duda. El descubrimiento de los elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía General de la Nación se da desde el momento de la presentación del escrito de acusación y posteriormente se puede adicionar en el escrito de acusación, perdón, con la audiencia de formulación de acusación. Incluso es por ello que algunas partes han dicho, algunas partes no, algunas sentencias anteriormente, año 2012, decían que la acusación era un acto complejo que componía dos partes. Una era la presentación del escrito de acusación y dos era la lectura en la audiencia de formulación de acusación. Y por ello es que en algunos casos es que se ha considerado que la acusación solo, bueno, en algunos casos no. Por eso, con esa teoría del acto complejo, se considera que la rebaja, que es un tema que no, pues no vamos a ahondar en el presente caso, que la rebaja máxima de la pena por aceptación o allanamiento a cargo sea hasta la audiencia de formulación de acusación, pese a que el Código de Procedimiento Penal señala que hasta la presentación del escrito de acusación, que es un tema discutible, sin embargo, en el cual es pacífica la decisión del Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Volviendo al tema, entonces, por ejemplo, un radicado más nuevo, 47.911, señala frente al descubrimiento probatorio que en forma adicional, frente al proceso de depuración probatoria que debe seguirse en la audiencia preparatoria, la sala ha puntualizado que existe la necesidad de agotar las 4 fases consagradas en la ley. Esto es, estamos hablando de la audiencia preparatoria: descubrimiento, enunciación, estipulación, solicitud probatoria, las cuales tienen una secuencia lógica y razonable debido a que el descubrimiento precede a la enunciación con el fin de evitar sorprender a la parte oponente, y a su vez la enunciación antecede a la estipulación esencialmente para conocer qué hechos y circunstancias pueden darse como probados y por ende sectores del debate en el juicio. La sanción por incumplimiento del deber de revelación de información durante el procedimiento de descubrimiento, establecida en el artículo 346 del Estatuto Procedimental, es que el elemento de la evidencia no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en prueba del mismo ni practicarse durante el juicio, por lo que el juez debe rechazarlos, salvo que se acredite que resultó imposible darlos a conocer en tiempo por causa no imputable a la parte afectada. Entonces, descubrimiento de elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía, escrito de acusación. ¿Se puede adicionar en la audiencia de formulación de imputación? Sí, perdón, de acusación, sí se puede. Ahora, ¿cuál es el momento en el cual la defensa debe hacer descubrimiento de elementos materiales probatorios? La audiencia preparatoria. Entonces, acá en la diapositiva, y esto es lo que dice la misma Corte Suprema de Justicia, pues, y el Código. La última sentencia, 2021, doctora Marjorie, es la 47.911. Entonces, el segundo momento se consolida en la audiencia de formulación de acusación, acto en el cual, según el artículo 344, se cumplirá lo relacionado con gusto con el descubrimiento de la prueba, pues la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la Fiscalía el descubrimiento de un elemento material probatorio y a su vez esta también podrá pedir al juez que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales probatorios de convicción, de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en la audiencia de juicio oral. Óigase bien, ¿se le puede pedir? ¿Será que se puede obligar? La respuesta es no, no se puede obligar. La defensa es obligada a que descubras en la audiencia preparatoria, no en la audiencia de acusación. Tercer momento, se presenta en la audiencia preparatoria, en cuyo desarrollo, según el artículo 356, numeral 2 de la ley 906 de 2004, el juez dispondrá que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física. Y por último, el inciso final del artículo 344 prevé que, de manera excepcional, también en el juicio oral es posible realizar el descubrimiento probatorio. Ello será posible en el evento en que alguna de las partes encuentre un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto.